que ya tienen procesado todo su material y ya estudian desde su carpeta misma o de las fotocopias que ustedes subrayaron, y ya el material yo se los mandé por PDF y ya lo tienen, más lo que yo les voy a ir agregando. Entonces, con esto, ustedes no van a estar cada semana cuando reciben mis cosas, oh, y otro trabajo, ay, otro trabajo, porque el trabajo no es para mí. Yo les voy a pedir, sí, que me manden un trabajo, o dos, punto. Los otros trabajos y las otras actividades no son para que ustedes me las manden. Entonces no me empiecen a mandar todo porque no reemplaza. Cuando yo les diga, supongamos, el trabajo número 7 de integración general de lo visto hasta ahora sí se reenvía, y eso lo va a decir con rojo arriba, ese trabajo sí me lo tienen que mandar. Todo el resto que va a decir no se reenvía, ese es el instructivo para ayudarlos a ustedes a gestionar su material de estudio, para que después no se sientan, ay, a mí solamente me tiraron el libro, a mí no me explicaron nada, a mí no me dieron una guía de lectura, ni preguntas, ni un video, ni el profesor no me dijo nada. No, se los estoy haciendo, pero para ir gestionando su carrera, y ustedes administran los tiempos. Si en determinada semana estás sobrecargado con un montón de trabajos que te mandaron que tenés que entregar, quizá quieras el que yo te mando no hacerlo esa semana. Si total a mí no me lo tenés que mandar. Y lo podés hacer la otra semana o la otra. Pero lo que yo te sugiero, no vayamos siendo obsecuentes, porque todos tenemos eso que, bueno, después lo hago, después lo voy haciendo, lo hago después, y cuando querés acordar tenés 40 trabajos que no hiciste. Está bien, a mí no me los tenías que mandar, pero vos, cuando tengas que ir a estudiar, te vas a volver loco, porque no tenés las guías hechas, porque no viste los videos, porque no hiciste ninguna de las consignas, y tenés los libros ahí en crudo, y tenés que entrar a procesar. Pero ustedes son grandes y saben cómo quieren gestionar su carrera. ¿Van entendiendo lo que yo estoy diciendo? Si lo entienden bien, les pido que lo puedan comunicar con sus compañeros para que esto quede totalmente claro, porque el año pasado empezó a pasar que el trabajo que sí había que enviar, del cual yo sacaba una nota, ese no me lo mandaban. Pero me mandaban 3 o 4 de los otros, como diciendo, bueno, no tengo naranja, te mando banana, fíjate qué haces. Y no te suma nada ese. Yo necesitaba el otro, porque el otro es el que está preparado con preguntas que me sirven a mí para ver qué proceso de conocimiento fueron construyendo ustedes. Bueno, aclarado este punto, voy a decir otra cosa. Ustedes, al tener que no estar presencial, todos estos trabajos que van a hacer, los van a poder hacer con su bibliografía ahí. No es lo mismo que cuando tienen que estudiar y venir a dar un parcial, que tienen que también valerse de la memoria para su proceso de aprendizaje. Pero esto que no nos menosprecie nuestro proceso de aprendizaje. Porque cuando yo tengo una explicación del profesor, aunque ya dije que lo ideal sería que esto sea interactivo y que ustedes también puedan participar, pero bueno, no importa, estamos así. Yo tengo la explicación del profesor, veo unos videos y después voy a una bibliografía. Y cuando empiezo a leer, empiezo a encontrar muchos más datos, pero siempre dentro de ese marco general que ya el docente me explicó y que ya en el video vi. Y tengo unos conflictos cognitivos que resolver. Conflictos cognitivos se les llaman a las preguntas que yo les dé. Así vamos ya adquiriendo la jerga lingüística de los docentes. A los alumnos hay que plantearles conflictos cognitivos para que ellos protagónicamente los resuelvan con la ayuda que dio el profesor, pero con el aporte de su propia inteligencia y búsqueda. A eso se le llama constructivismo. Juntos construimos conocimiento. Bueno, volvemos. Ustedes van a resolver esas consignas. No van a estar haciendo uso de la memorización porque tienen todos los libros ahí, pero eso no implica que no estén aprendiendo. Porque si yo, supongamos que en una pregunta les digo, ¿por qué a Egipto y a Sumer se los denomina junto con otras civilizaciones hidráulicas? Y ustedes buscan y ponen como respuesta, tanto Egipto como Sumer, para lograr el desarrollo de sus civilizaciones, requirieron del recurso hídrico, en el caso de Egipto, el Nilo, en el caso de Sumer,
el Éufrates y el Tigris. Lograron manejarlos a través de obra de ingeniería hidráulica, ampliar la zona de fertilidad que la inundación generaba y transformarse en grandes sociedades de sustento agrícola. Eso lo aprendieron. No importa si se lo acuerdan de memoria para repetirlo, pero la cosa es que todos buscando se dieron cuenta, claro, Egipto si no hacía algo con el Nilo, que los inundaba totalmente, vivían en un pantano, pero sin agua se morían. Entonces hicieron estas obras hidráulicas, lograron extender la zona fértil del Nilo y la inundación la transformaron en un recurso. Y en la Mesopotamia asiática hicieron lo mismo. Canalizaron a los ríos Éufrates y Tigris, hicieron obras hidráulicas, canales de irrigación y lograron transformar en fértil una zona que era árida. Y gracias a eso pudieron sembrar y fueron las grandes civilizaciones de la antigüedad y de base agrícola. ¿Lo aprendieron o no lo aprendieron? Muevan sus cabezas, chicos, por favor. Lo aprendieron. Entonces, no subestimemos que, ay, claro, si porque tengo el librito acá no estoy aprendiendo nada, solo copio y pego. No copias y pegás nada. Hacés procesos de elaboración, de aprendizaje. Y cuando tengas que venir al final, sí no vas a estar con los libros. Pero se te van a preguntar cosas coherentes con todos esos procesos que fuimos construyendo durante el año. ¿Me van siguiendo? Aguánteme un segundito porque tengo que hacer que mi hijo saque a este perro que me está ladrando. ¿Ustedes lo sienten? A ver, espera. Pachi, venía sacando el perro urgente, por favor, llévatelo con vos. Venía sacando el perro urgente, llévatelo con vos, que no para de ladrar. Llévate el perro. Bueno, ya estamos, ya se lo llevó mi hijo el perro. Bueno, esto hasta acá queda claro, perfecto. Ahora, ahí lo sintieron, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Muchas cosas, así que todas sus neuronas pónganlas a full, porque yo les dije, esta clase es muy importante, porque las clases están empezando en mayo, ya perdimos como 4 o 5 clases, y el contenido sigue siendo el mismo, no es que el contenido se redujo. Por eso es que les van a llegar muchísimas cosas y tienen que tener herramientas para entender esas muchísimas cosas. Entonces sí, les voy a decir que empecemos a ejercitar el hecho de tomar apuntes. Cada cual toma apuntes como puede. Total, la carpeta es para ustedes. No tiene que ser ni prolijita, ni lineal, ni que 8/4. Les sirve a ustedes como herramienta de estudio. Y es muy útil aparte, y cada vez lo van a hacer mejor. El que ya esté acostumbrado porque viene de estar estudiando, buenísimo. El que empiece ahora se va a perder 500.000 millones de veces, sí, no importa. Gradualmente lo irá completando cada vez mejor. Es un ejercicio que selecciona velocidad mental, jerarquización de ideas, porque anotan lo más importante, etcétera, etcétera. Como es muy ambicioso todo lo que hoy queremos hacer, pongamos la mejor onda, chicos, para que esto más o menos vaya saliendo. Bueno, uno de los primeros objetivos es, vamos a tener que hablar de la ciencia, porque nosotros vamos a ser, somos y seremos hombres y mujeres de ciencia. Entonces tengo que saber de qué universo estoy hablando. Y lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué es la ciencia? Pero como buenos profesores de historia que vamos a ser, no vamos a explicar procesos sin entender su nacimiento, sus condiciones de nacimiento y sus condiciones de evolución. Vamos a recortar un poquitito la pregunta porque vamos a referirnos a Occidente, que es la ciencia para Occidente. No vamos a estar hablando de Oriente, donde podríamos decir otro montón de cosas de la antigüedad. Pero nos vamos a remontar a la antigua Grecia, ¿sí? Y vamos a estar en el tiempo hablando del siglo VI, aproximadamente antes de Cristo. Y hay un proceso que empieza a darse ahí. El hombre siempre fue impactado y maravillado por las cosas del universo y la naturaleza. Un rayo, la lluvia, el viento, un parto, el sol, los astros que aparecían a la noche, los terremotos, la vida, la muerte. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Qué somos? ¿Un cuerpo? ¿Hay algo adentro de este cuerpo? Estas cosas movilizaron siempre al hombre y
las respuestas venían dadas, en el 100% de los casos, de la mano de lo que hoy llamamos las respuestas mágico-religiosas o mitológicas. ¿Sí? Respuestas mágico-religiosas o mitológicas. Entonces, vamos a ver que casi todos los pueblos tienen sus diferentes cosmogonías y cuentan cómo los dioses crearon los cielos y la tierra, cómo aparece mitología griega, mitología egipcia, mitología romana, mitología sumeria, o al menos lo que nosotros hoy consideramos que es mitología, porque la última verdad en esto no la tiene nadie, pero hoy se considera que eso es mitología. Ya vamos a ver a lo largo de la carrera algunas miradas alternativas, poco ortodoxas, no valoradas, no tenidas en cuenta, acerca de que si realmente todo lo que decía el hombre antiguo era mito o si no había algo de verdad ahí. Pero ahora vamos a hacer la mirada clásica para empezar y vamos a decir que el hombre ponía el mito allí donde no tenía una respuesta porque no entendía los fenómenos que lo rodeaban, pero sí lo impactaban y nuestra mente buscadora de respuestas necesitaba organizar un sistema de respuestas. Entonces, en el final del siglo V, principio y durante el siglo VI, empieza a aparecer un fenómeno psicosocial dentro de las sociedades de la antigua Grecia. Piensen que en la antigua Grecia el trabajo físico era menospreciado, era para los esclavos. Los esclavos podían ser esclavos de guerra, podían ser esclavos por deudas. El griego, de la polis griega, era una persona que vivía en el Mediterráneo, en un clima templado, en un paisaje espectacular frente a ese mar y los riscos, y que vieron la típica comiendo uvas sentado en una bueno. Ese hombre que está librado del trabajo físico y que no tiene problemas de sobrevivencia que resolver, ese hombre que no está enajenado ni está perdido en el problema del trabajo y la subsistencia, es el hombre que se vuelve creativo, que se vuelve pensador. Eso nos pasa a todos nosotros también, chicos. Piensen que nosotros nos enajenamos y nos perdimos de nosotros mismos porque estamos zambullidos en la vorágine de la vida cotidiana. Juntar la guita, el laburo, tu marido, tu mujer, los pibes. Ahora, cuando vos estás en paz, cuando tenés resuelto un montón de esas cosas, tu mente se vuelve creativa. Yo empiezo a hacer arte, por ejemplo, en verano, cuando no estoy con las clases. Se te empieza a despertar toda tu parte genial que todos tenemos. Bueno, ese fue el contexto en el que los griegos se preguntaban esas cosas como nosotros, ¿de dónde venimos? ¿El universo quién lo hizo? ¿La muerte qué es? ¿A dónde vamos cuando morimos? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como les dije, en el siglo VI empieza a aparecer un grupo de hombres que empieza a dar otro tipo de respuesta, que ya no se va a conformar con lo filosófico, con lo mitológico. Es como que cobra conciencia de que los hombres, todos, tenemos algo en nuestro ser que nos permite pensar, que nos permite razonar. Entonces le van a dar un valor, pero altísimo a esto de la razón. Y aparte, también se van a dar cuenta que la razón la tenemos todos los hombres, los ricos, los esclavos, la tenemos todos. Y que, por ejemplo, en el siglo VI, Heráclito dice que al mundo no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que es algo eterno, un fuego continuo que se enciende, se apaga y se vuelve a encender y que está regido por ciertas leyes. Bueno, nadie pregunta quién hizo las leyes esas, ni qué es ese fuego, pero por lo menos empieza a decir algo que no es solamente los dioses lo hicieron. ¿Me siguen? Estamos frente al nacimiento de lo que después se va a llamar la filosofía. Filosofía, amor al conocimiento. La búsqueda de respuestas, pero a través de la utilización de la razón, que es un privilegio del hombre. Si hablamos de filosofía, hay cientos de filósofos, pero básicamente tenemos que nombrar a Sócrates, a Platón,
y a Aristóteles. Sócrates fue tan importante que marca a los presocráticos de los socráticos, según hayan existido antes o después de él. Y Platón fue discípulo de Sócrates, y Aristóteles fue discípulo de Platón. Tenemos entonces que diferenciar dos clases de conocimientos que se van a distinguir en la antigua Grecia. Uno es el conocimiento vulgar, el conocimiento que es asistemático, uno lo aprende por solamente vivir, como ir a pescar, preparar la comida, hacer la casa, relacionarse con los otros, contar los mitos que se transmiten por tradición oral. A ese conocimiento vulgar se le va a llamar doxa. Se lo identifica con el nombre de doxa. Pero, sin embargo, otro conocimiento que va a buscar a la razón como el motor de las explicaciones y el encontrado de respuestas, a ese se le va a llamar epísteme. Por eso hoy cuando uno estudia epistemología, lo que estudia es la historia de la ciencia y del conocimiento. Eso es lo que estás estudiando. ¿Sí? Esa filosofía, ese amor al conocimiento, acá presten atención porque hay algo que es bien clave, estaba muy lejos de ser empírico, de ser experimental, porque el hombre de la Grecia antigua no pensaba en experimentar nada. Él consideraba que todo lo podía entender a partir de la utilización de su razonamiento, de deducir o de inducir. Algo deductivo es cuando voy de lo general a lo particular, y algo inductivo es cuando voy de lo particular a lo general. ¿Me van entendiendo? Si yo digo, yo soy hombre y soy mortal, Cerrone es hombre y es mortal, Stapinati, bueno, ella es mujer, esperen, otro hombre, ¿dónde hay? Víctor Miguel es hombre y es mortal. Todos los hombres somos mortales. Fui de lo particular a lo general. ¿Sí? Ahora, si yo dijera, los seres humanos son bípedos. Miguel Cerrón es humano, es bípedo. Ahí fui de lo general a lo particular. ¿Se entiende? Hablando de Miguel Cerrone, me pasaron el dato en el normal, que vos, Miguel, ahora, vos manejás todo el tema bastante bien de informática, entonces yo te voy a tener como referente para cualquier cosa que me cueste hacer o que no me pueda comunicar con tus compañeros, te lo voy a decir a vos, después pasame tu número o algo, y a través tuyo, yo cualquier problema que me surja con informática o comunicación, tengo que tener ese referente, si estás de acuerdo. Sí, está bien, profe. Sí, porque tengo 3 años hechos de ingeniería informática. Bueno, venís como anillo al dedo para mi cero conocimiento informático. Pero esto es que el grupo sea operativo. ¿Está bien? Y también les pedí que me agreguen al grupo que tengan y que por favor, si a ese grupo le pueden poner de nombre Historia 2021, para que no se me mezcle con 500 millones de grupos de otras escuelas que yo tengo. Ese grupo de celular que vamos a tener no es para que ustedes me pidan respuestas particulares porque no las voy a dar. Es para que yo, a ustedes, por cualquier circunstancia urgente, extra, algo que vi que no quedó claro, les mando un mensajito y me siento más cerca de ustedes. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Esa filosofía, ese amor al conocimiento y esa utilización de la razón que llega pero a altos grados de descubrimientos y con altos grados de errores, va a dominar toda la antigüedad. Y no solamente estamos hablando de los griegos, y no solamente estamos hablando de los romanos, también tenemos que hablar de los musulmanes, por ejemplo. Los turcos han logrado desarrollos utilizando la razón, sin experimentar, pero increíbles. Les recomiendo, si pueden ver, por ejemplo, la película Ágora, que es la vida de Hipatia, de Alejandría, donde ahí van a tener, pero tantas cosas para disfrutar.
hay problemáticas de género, problemáticas de ciencia versus religión, hay problemáticas de religión y poder, porque aparece el cristianismo que de perseguido pasa a transformarse en la Iglesia Católica. A Hipatia la matan porque es mujer y porque es sabia. Es alucinante, esa película es real, y bueno, y aparte es la historia de la quema de la Biblioteca de Alejandría, donde estaba guardado el gran resumen del saber de la antigüedad. Ahí veo que hay una Hernández. Graciela, ¿no serás una hija perdida o algo por el estilo, no? Bueno, no, pero perdida no porque estaba reconocida, si Hernández era el apellido. Bueno, esto que yo les estoy explicando, tengamos en cuenta que estoy dando unos saltos garrafales en la historia y que ustedes tienen toda su carrera para ir construyendo los pormenores de estos grandes procesos que yo les estoy explicando. A medida que ustedes avancen en su carrera y tengan distintas materias, van a ir pudiendo encajar esas cositas menores en estas grandes estructuras mayores que yo soy la que les estoy dando. Pero todo esto es para ir llevándolos al ámbito de estudiantes terciarios que se van a manejar en el mundo de la ciencia y que tienen que tener este paradigma mental de la ciencia y que tienen que poder empezar a manejar una jerga lingüística y unas categorías de pensamiento propias de un profesional, que encima va a ser formador. Y que el límite que van a tener no existe, porque ustedes pueden ser formador de formadores, pueden ser profesores de profesorado, pueden ir a la universidad y hacer licenciaturas posteriormente a esto. Tenemos que formarnos con máxima excelencia, pero como decisión personal, no como si el instituto es bueno o malo. Yo decido formarme en calidad de excelencia y no ponerme límites. Tanto trabaje en una escuelita de Villa Itatí como trabaje en el San George, no importa. ¿Sí? Entonces, esto se lo voy sugiriendo porque cuando se presentan a los exámenes, yo les quiero impartir que no vengan miedosos, que no vengan como pollitos mojados, asustadizos. Ay, yo no sé si... Vengan a ganar. Ganen o pierden la actitud, yo me estoy formando como un profesional y me estoy rompiendo el lomo para estar acá y sostener esto. Así que vengo a reclamar mi derecho a recibir mis calificaciones y me estoy formando como profesional. Denle categoría a su profesión. ¿Sí? Seguimos. Se sostiene convencionalmente que esta filosofía antigua, esta forma de entender la construcción del conocimiento, duró aproximadamente hasta el siglo XVI. Pero ya les voy a explicar qué es lo que pasó en el medio. Los procesos históricos, por supuesto que transforman e involucran a todos los aspectos de las construcciones humanas. Y el saber y el conocimiento en todo momento y época fue y será una herramienta de poder, de dominación y también de liberación, según cómo se use y quién se apropie de ella. Por eso existen los grandes monopolios del saber y del conocimiento en distintas épocas históricas. A medida que ustedes vayan avanzando en su carrera, van a entender que la antigüedad llega a su final con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 400 y pico después de Cristo. Fue tan importante ese Imperio Romano, abarcó tanto espacio territorial, estableció tantos vínculos y relaciones de poder con las culturas de la antigüedad. Piensen que Roma terminó empoderándose sobre todo lo que había conquistado antiguamente Alejandro Magno. Y Alejandro Magno había conquistado con su padre Filipo a toda Grecia, pero Grecia, que era la Magna Grecia, no solamente la pequeña Grecia, que se extendía desde España hacia el oriente, pero que Alejandro Magno extendió su poderío desde Egipto hasta la India. Piensen lo que era eso. Y Roma terminó conquistando todo. Entonces, a tal punto fue importante la presencia y la estructura de Roma en la antigüedad, y para nuestra cultura occidental, obviamente, porque toma todas las construcciones del saber griego, más de todos los pueblos que tenían bajo su conquista.
No se olviden que también los persas también, que también fueron conquistados. El saber de los egipcios. Pero al caer el Imperio Romano y ser Europa invadida por múltiples frentes y quebrarse esa estructura espacio sociocultural y de relaciones de poder, que ya verán en su momento por qué cayó el Imperio Romano, se pierde la unidad cultural europea que ya venía en jaque, porque eran tantos los pueblos que estaban cautivos bajo el poder de Roma, que la unidad cultural no existía. Se venía tambaleando fuertemente. Pero el cristianismo, no se olviden que Jesús, crean o no crean, pero vamos a la protohistoria, si quieren llamarlo así, nace en algo que era una provincia romana en ese momento. Nace en el propio Imperio Romano. Y el cristianismo empieza a gestionarse ahí, bajo el poder de Roma. No importa que estemos en Asia, el poder es de Roma. Y el cristianismo, crean en lo que quieran creer, pero no hubo forma de destruirlo, porque el cristiano estaba tan convencido en que si vos morías por defender tu principio de fe, ibas a otra vida donde no iba a haber más esclavitud, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, porque esa era la promesa que Jesús le había dado a su gente, que ni siquiera la amenaza de la muerte asustaba a los cristianos. Por eso los cristianos a sus hijos se los hacían comer como festival del domingo en el anfiteatro y no importaba, porque ellos se iban a otra vida mejor. Piensen lo que era la vida del pobre en Roma, porque el cristianismo no fue una religión de ricos, germinó entre los pobres, les dio una esperanza de vida, de otra vida distinta, no importa, pero esa iba a ser una vida de felicidad, una ilusión que no tenían. Entonces, a pesar de los tantos años de persecución del cristianismo, antes de la caída del Imperio Romano, ya los emperadores se habían dado cuenta que era inútil, porque hasta los mismos soldados del Imperio Romano, todos se iban transformando al cristianismo. Entonces, frente a la crisis de identidad cultural, se dieron cuenta que lo único que podía transformarse en el eje vertebrador y unificador del Imperio Romano, que se caía a pedazos, el de Occidente, porque el de Oriente duró 1000 años más, era el cristianismo. Pero claro, el cristianismo con sus principios se oponía a los principios del Imperio Romano. Por eso es que los asesores del emperador y de los sacerdotes hicieron una especie de reestructuración del cristianismo, y en ese concilio es que se conforma lo que después va a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana, que sí se va a adecuar a los principios del imperio, que sí mete la sabiduría aristotélica, que era sostenida en alta estima en ese momento. Ya la religión deja de ser una religión de pobres, porque ya pasa a ser la religión oficial del Estado. Entonces aparece el catolicismo como la religión oficial. Perdón, profe, ¿es el Concilio de Trento ese? Es el concilio. A ver, acá hay algún alumno que sé que tiene muy claro lo del todo esto. Lo de la oficialización del cristianismo. ¿Alguno de ustedes es? Para Torres o Cerrone o quién, es que sé que maneja muy bien esto. Bueno, no importa. La cosa que en este concilio de perseguidos pasan a ser oficializados. Y viene la caída del imperio. O sea, en realidad son oficializados ¿cómo se llama? Cuando Constantino llega al poder. Exactamente. En realidad porque no le quedaba otra, porque creo que, si no me equivoco, creo que la madre, Elena, fue una de las que se volvió al cristianismo y le quedó otra cosa que oficializarlo. Miren, históricamente aparece que hubo una revelación divina y que ante esa revelación divina
no, es como que dijo, no, a mí Dios mismo me lo dijo, que por qué sigo persiguiendo a los cristianos. Pero en realidad fue un movimiento de ingeniería social. ¿Entienden? Bueno, acá lo importante es que cae el Imperio Romano y al caer esa estructura tan fuerte, los historiadores convencionalmente consideran que ahí termina la antigüedad. La caída del Imperio Romano de Occidente marca el surgimiento de una nueva etapa histórica a la que se la conoce con el nombre de Edad Media. Como les dije, se había oficializado el cristianismo y la Iglesia Católica se transforma en el eje vertebrador de la unidad durante la Edad Media. Que la Edad Media dura 1000 años, chicos, porque empieza en el 500 y termina en el 1500 y pico con el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla, que es la parte oriental del Imperio Romano. Durante todos esos 1000 años de Edad Media, no fue toda igual la Edad Media. Está la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, el feudalismo, hay muchísimas transformaciones, pero hay una constante. La Iglesia es altamente poderosa. Se transforma en el monopolio exclusivista del saber, en el reservorio del saber acumulado de la humanidad. Lo protege, lo aparta y se hace casi ocultista, porque no comparte ese saber. Ese saber pasa a ser de la élite sacerdotal, porque ni siquiera los reyes sabían esas cosas. Ahí les aconsejo otra película que es El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, excelente película del libro del autor Umberto Eco, que es espectacular porque se ve claramente el control sobre el conocimiento. Bueno, la Iglesia tiene que sostener un sistema social que se basa en las 3 órdenes: los que trabajan, los que guerrean y los que oran. Los trabajadores son prácticamente esclavos de la gleba. Viven para producir y producir y producir. Los que guerrean son los guerreros nobles, que conquistan y amplían el espacio y están contra el hereje y contra los invasores. Y los que oran para la salvación de la humanidad no trabajan, no pagan impuestos, no hacen nada, pero oran para la salvación de la humanidad y los mantiene la nobleza. Esa teoría de las 3 órdenes era de origen divino. ¿Quién le iba a cuestionar si Dios la dispuso? Para que eso dure, y dure tanto tiempo, era importante que haya un nivel de ignorancia importante en la gente. Así que ese alto nivel de desarrollo y conocimiento que se había logrado en la antigüedad fue cercenado, castigado, quemada en la hoguera por bruja, castigado por magia negra, por diabólico, no sé, lo que quieran pensar, pero la Iglesia monopolizó el conocimiento y prohibió el circular de ese saber para poder ejercer esa ingeniería social a través del poder que le daba ocultar el conocimiento y tener a la humanidad sometida en el miedo al castigo divino, al infierno, a quemarse en azufre, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, los nobles en la Edad Media se la pasaban construyendo catedrales para garantizarse un lugar en el cielo el día de mañana. Cualquiera que tenga la suerte de poder ir a Europa va a empezar a ver todas las catedrales que se construyeron durante la Edad Media. Aparte que está llena de códigos masónicos, pero eso es otro tema, no importa. Ya en otro momento lo explicaremos. Pero ¿qué pasa? Yo les dije que toda la Edad Media no fue igual. Dentro de la Edad Media, ya en la Alta Edad Media empieza, a partir del siglo XIII en adelante, empieza a gestarse una clase social que va a cambiar la historia definitivamente. Para bien o para mal, eso no sé, sacaremos nuestras conclusiones. Pero empieza a gestarse una clase de comerciantes que no viven dentro del feudo, no están protegidos por el gran caballero, pero tampoco son esclavos,
tienen que enfrentar día a día el desafío de sobrevivir fuera de un feudo, enfrentarse a los asesinos invasores, transar con ellos, negociar. Y, como siempre pasa en la vida, el que arriesga puede perder, pero puede ganar. Y esta clase de comerciantes que tuvo el riesgo de vivir afuera de la protección de los feudos, pero en libertad, que tuvo que enfrentarse a los invasores y a las pestes terribles que había durante la Edad Media, otra que el COVID-19. El 60% de la población europea se la llevó la peste negra. Pero estos comerciantes empezaron a armar unas ferias en unos lugares que eran ciudades antiguas abandonadas, que habían caído con la invasión múltiple del Imperio Romano, y esas ciudades se llamaban burgos, y a ellos se los empezó a llamar burgueses. Esos burgueses, acelero totalmente, ¿no? Pero espero que ustedes me vayan siguiendo esta línea explicativa, terminaron a la larga teniendo más poder económico que los propios reyes empobrecidos del despilfarro que hacían en Europa y el mal manejo. Tal poder económico llegaron a tener que obviamente empezaron a tener poder de influencia y presión sobre los reyes y a exigirles leyes que los beneficien, leyes que les den libertad de comercio, que no les hagan tener que estar pagando continuamente impuestos y que todo su comercio y su producción esté reglada por los libertad, burgués, libertad, liberalismo. ¿Van asociando? Miren cómo la historia sirve para entender nuestra lógica actual, no solamente para acumular conocimientos del pasado, sino para ver cómo funciona la humanidad. El burgués quiere libertad y que el Estado no le ponga la cabeza pero eso no le servía para nada. El burgués tenía más guita que el propio rey, pero no podía tener poder político porque Dios no lo había elegido. ¿Entienden? Así que podrán entender cómo los burgueses van a empezar a enfrentarse al autoritarismo del Estado, como el día de hoy. Un burgués liberal, ¿qué quiere? Que un Estado no se meta a manejarle la economía, ¿o no? Entendemos las ideas de liberalismo, antiliberalismo, Estado protagónico, Estado subsidiario. Bien, pero volvamos a esa época de la que estamos hablando. A nivel conocimiento, por más que existía un sistema que se denominó teocentrismo durante toda la Edad Media, porque Dios era el centro, principio y final de todas las cosas, y no estaba legitimado utilizar la razón humana para buscar respuestas, porque total todo estaba en la Biblia y por dogma había que asumirlo y punto. La Biblia obviamente se leía en otro idioma, aparte nadie sabía leerla, leía el sacerdote y punto, y te decía lo que quería, pero a vos quedabas como excluido de tener que buscar respuestas. Todo estaba dado en este sistema teocéntrico. Pero sin embargo, como la burguesía cada vez crece más en poder económico y se va metiendo cada vez más en el poder del Estado, porque los mismos nobles empobrecidos empiezan a permitir que sus hijas se casen con burgueses, cosa que antes estaba prohibido. Así que, aunque sea de refilón, pero se van metiendo en el poder del Estado, porque en definitiva el Estado necesita plata, la corona sola no hace nada. Pero a nivel conocimiento, ya les dije que bajo catacumbas, en lugares ocultos, privados del ojo de la iglesia, se sigue trabajando, se sigue investigando. Todo el desarrollo de la alquimia de la Edad Media, la búsqueda de la piedra filosofal, el oro de transmutación, la medicina panacea que curaba todas las enfermedades, la química nace de la alquimia.
esta mezcla entre ciencia y magia que el hombre de la Edad Media llevaba a cabo. Y en el siglo XVI aparecen pensadores que, como Galileo Galilei, que van a decir ya cosas que contradicen a los dogmas de la Biblia, exponiéndose a que la iglesia te queme en una hoguera o te ahorque, pero ya empiezan a pensar de manera moderna, porque a medida que una clase social se va haciendo fuerte, empieza a necesitar otras estructuras y plataformas que la sustenten. Siempre a unas relaciones específicas de poder las sostienen unas estructuras filosóficas que la argumentan y la apoyan. Y la estructura filosófica del rey de origen divino y etcétera, etcétera, al burgués no le sirve y va a luchar en contra de eso. Pero obviamente los reyes no se van a quedar de brazos cruzados, también van a luchar para sostenerse. Bueno, vamos a adelantarnos en el tiempo. ¿Cuál es el paradigma histórico de la caída de las monarquías de origen divino, las monarquías absolutas de origen divino? ¿Alguien quiere decirlo? Y se saca el micrófono y dice, ¿es este? La Revolución Muy Francesa. bien, Marcela, exactamente, la Revolución Francesa. No quiere decir que cuando se dio la Revolución Francesa, que aparte fue un largo proceso, no fue en un día, no fue la toma de la Bastilla y nada más. Fue un largo proceso y después de eso volvió la restauración monárquica, pero el paradigma se rompió. Piensen que al rey, que antes lo consideraban elegido de Dios, lo terminaron metiendo en la guillotina, y a su mujer también. El paradigma se rompió. Ahora ya no era la creencia, ahora eran relaciones de poder. Punto. También piensen que para esa revolución burguesa, porque fue una revolución burguesa la Revolución Francesa, no fue una revolución del pueblo, del campesino pobre y explotado, fue una revolución de los burgueses que se querían sacar de encima a los reyes y agarraron a la masa de campesinos, que eran millones, y los utilizaron para ponerlos de carne de cañón. Cuando lograron el poder, les metieron una patada de taquito y los volvieron al campo otra vez, pero ahora iban a ser explotados por dueños de estancia y no por reyes. ¿Entienden? Es como hoy cuando llenan a un camión de gente para ir a un acto político y los ponen miles y miles y miles, que en realidad atrás hay otra clase que necesita manipularlos. Bueno, ven que estos mecanismos, la historia no es cíclica, pero tiene lugares por los que suele pasar, con las variantes históricas propias. Bien. Ahora va a aparecer, ya estamos en el siglo XVIII, la gran revolución que le pone fin al paradigma de la monarquía absoluta, como dijo Marcela, es la Revolución Francesa. Pero hay otra gran revolución que le va a poner fin a la forma clásica de estructuración para la producción. La revolución industrial. Guillermo, muy bien, la revolución industrial. La revolución industrial no es solamente el cambio de la mano de obra artesanal a la máquina. Muy por el contrario, es lo económico, subyace a todas las manifestaciones humanas. Así que la revolución industrial que se hace por los burgueses, que se hace en Inglaterra, que tuvo una acumulación primaria de capital que le permitió hacer esa revolución, y esa acumulación de capital que tuvo Inglaterra fue gracias al imperialismo, porque explotaba a colonias en el mundo. No es que fueron tan inteligentes que ahorraron para hacerla. Tenían la explotación colonialista. España tenía América ya. España no entró en la revolución industrial. Pero Inglaterra, después Alemania, después Francia, sí se fueron sumando y se iban transformando en el paradigma del nuevo mundo industrializado. Todo de la mano de la burguesía a la cabeza, que se iba haciendo del poder cada vez más. En ese marco, donde aparecen las justificaciones racionales del poder, ya no religiosas, sino racionales, los pensadores como Rousseau, Montesquieu, el contrato social, donde
el poder en realidad no es del gobernante, sino del pueblo, que a través de su voto cede el poder a un gobernante que lo tiene que representar, pero aparece lo que se llama el principio de retroversión del poder, que si el gobernante gobierna mal, el poder vuelve al pueblo. En eso se agarraron los revolucionarios de 1810 acá en el Río de la Plata, por ejemplo, el principio de retroversión del poder. Y otras cosas más, ¿no? Las ideas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, las invasiones napoleónicas que los españoles no nos defendieron, bueno, etcétera, etcétera. Perdón si los estoy confundiendo porque ese tema no iría acá, pero a mí me encanta la historia y vincular y relacionar todo. Ustedes me van siguiendo, muchachos, los estoy agobiando. ¿Vamos bien? No, profe, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Sí, vamos bien, profe. Bueno. Joya, Profe, profe. ahí empieza el proletariado obrero. Muy bien, profe. Muchas gracias. Algo me preguntaron de los obreros, pero no entendí bien la pregunta, pero creo que es esta. Si ahí empieza la lucha y la organización obrera, sí. Porque en el capitalismo, se está originando el capitalismo ahí, lo que pasa es que es un sistema para la producción y un sistema de vida y político y social de clases sociales. Básicamente la burguesía industrial, gracias María Laura, básicamente la burguesía industrial y el proletariado por el otro. El proletariado es el antiguo campesino que ahora se tiene que trasladar a las ciudades, a este nuevo paradigma que es la fábrica, en condiciones inhumanas, contaminantes, con sueldos miserables, cuasi un esclavo. Entonces, obviamente que con los años se empieza a organizar, empiezan a surgir ideas contrarias al capitalismo, como el comunismo. Pero bueno, no me quiero ir por todos esos lados. A mí lo que me interesa es que vayan entendiendo el contexto histórico para entender que yo que les dije antes, que todo sistema de relaciones de poder necesita una plataforma filosófica que lo sostenga abajo. Y la plataforma filosófica que va a sostener a todo este sistema es ya nunca más el miedo a lo religioso, ya nunca más las explicaciones de especulaciones filosóficas ni relacionadas con el mito. Nace la ciencia moderna como legitimadora de la verdad. Profe, y el positivismo, ¿no? Exactamente, exactamente. De la mano del positivismo. Que el positivismo es la corriente de pensamiento que dice, no me vengas con ninguna especulación de nada. Todo lo que se ve, se comprueba, se mide en un laboratorio, eso es verdad. Lo único que legitima la verdad positiva es aquella medible, mensurable, experimentable, reproducible y predecible en laboratorio. Toda otra cosa que me digas es una especulación filosófica que no tiene peso de valor de ciencia ni de verdad. Este principio de la ciencia moderna, pero ustedes me podrían decir, pero profe, la modernidad ¿no empieza al finalizar la Edad Media? Sí, claro que sí, pero la edad contemporánea empieza con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Entonces, no es lo mismo la modernidad del siglo XV, cuando termina la Edad Media y empieza el Renacimiento, a la modernidad del siglo XVIII, a la posmodernidad que estamos viviendo hoy. Esta modernidad del siglo XIX, post-revolución industrial, post-revolución francesa, instaurada en la burguesía en el poder, con la formación de los estados nacionales. Esto es clave, aparecen los estados nacionales. Se terminó el reinado, principado, condominio, comarca, que esto que el otro. El Estado Nacional, una organización espacio territorial, política de dominación, donde una clase que es la burguesa está en el poder. Sí, pero quedan muchas monarquías, sí, pero los monarcas devienen en grandes dueños de multiempresas, bancos, etcétera, etcétera, unidos también a partes de la iglesia que también tienen sus bancos, grandes empresariados y conglomerados que empiezan a conformarse. Así se van haciendo las relaciones de poder. Y el conocimiento ya no es el de la antigua Grecia, y esto vamos a diferenciar. En la antigua Grecia, el motor del conocimiento era el amor al conocimiento, el amor al saber, descubrir lo que no se sabía. En cambio, en la modernidad del siglo XVIII y XIX, el motor de la ciencia es el utilitarismo. Utilitarismo.
Yo no voy a investigar el color de la mariposa, voy a investigar dónde hay petróleo, para qué sirve, no voy a estudiar acerca de, hacia dónde vamos después de la muerte, sino farmacología para ver qué remedios vendo, ¿me entienden? El utilitarismo es el motor de la ciencia del siglo XIX en adelante. Y aparte, también va a ser manejada por una élite. Esa élite burguesa construye el Estado Nacional como forma de organización política, institucional y territorial, y para que eso ocurra, tiene que generar una especie de consenso en sus habitantes para que sean el sustento de ese sistema, porque no puede ser por la fuerza. El sometido tiene que estar convencido de que está bueno lo que está haciendo, que a él le sirve. Si no, no te pueden estar un policía continuamente ordenándote lo que tenés que hacer. Para lograr ese consenso, en Europa fue mucho más fácil, porque los estados se terminaron conformando con los pueblos que ya vivían en la región, que ya tenían sus antiguas creencias en común, su lengua, su cultura, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en todos los estados, en el Río de la Plata, la conformación del Estado Nacional fue totalmente artificial, porque no se hizo en base a la lógica del Inca, ni del Aymaná, ni del Quichua, ni del Guaraní, ni de nada. Se hizo en base a los estados nacionales europeos. No existía sentimiento de nacionalización por excelencia que va a utilizar al conocimiento, a la ciencia y al saber para lograr ese consenso de modelar al ciudadano necesario para que sea el habitante de los estados nacionales. ¿Qué institución va a ser? La escuela, exactamente, Paula, la escuela, muy bien. La escuela tiene por objetivo unificar a todos en ese formato de ciudadano necesario para la lógica de los estados nacionales manejados por la burguesía. La escuela. Fíjense qué paradójico, ¿no? La escuela nace para formar y sostener y legitimar relaciones de poder. Sin embargo, nosotros hoy somos utópicos, idealistas y creemos que la escuela puede ser el espacio de construcción de alas de libertad también. Porque nosotros nos podemos apropiar de las armas del enemigo y retransformar su significado y su funcionalidad. Y ese creo que tiene que ser el sueño grosso de todo docente, poder ser un despertador en la cabeza de sus estudiantes, porque vamos a tocar vidas tantas, no nos vamos a acordar ni de sus nombres, ni de sus apellidos, ni de sus caras, pero ellos van a estar cerca de su lecho de muerte y todavía se van a seguir acordando de nosotros, como todos nos acordamos de algún profe que nos marcó algo en la vida. Y ese es el lugar que van a ocupar ustedes, formadores, tocadores de vida, en momentos donde el cerebro es cementito fresco, dejas huellas que después no se van más. Miren si esto implica amor, compromiso, conocimiento, etcétera, etcétera, crecimiento personal. Bueno, yo soy mamerto total, ya me emocioné diciendo todo eso, pero bueno, no importa, sigamos. Ahora, en esta ciencia moderna que legitima la verdad, que es experimental, que trabaja en laboratorio, que descree de todo aquello que no sea comprobable, verificable y repetible, en esa ciencia moderna es en realidad básicamente las ciencias naturales, las ciencias, la biología, la física, la química, y las ciencias formales, como la matemática y la lógica, que estudian entes ideales, porque no existen en la realidad. En la realidad no hay un número, en la realidad no hay, eso es todo formal, se comprueba a sí misma sin tener que experimentar fuera de sí. Pero sí es altamente instrumental, porque con las matemáticas se hace todo, por ejemplo. Y la lógica ejercita, desarrolla, propone y experimenta con los mecanismos de la mente humana y la razón. En ese marco no era un camino de rosas.
era un camino de rosas para los burgueses que se establecían en el lugar de la clase hegemónica dominante, de la mano de los nobles y de la iglesia. Pero obviamente que para la clase trabajadora se triplicó la tortura, porque si en la Edad Media eran esclavos de la gleba, en la modernidad del siglo XVIII y XIX eran esclavos del dueño de la fábrica, ganando 2 pesos, siendo castigados físicamente, matados si se quejaban o intentaban hacer algún movimiento. Los primeros movimientos huelguistas terminaron con la muerte de todos los trabajadores, trabajadoras incendiadas adentro de la fábrica, el Día de la Mujer sale de ahí. Bueno, de ningún tipo de derecho del trabajador, de nada. Por eso es que aparecen otros filósofos como Karl Marx, que plantea un sistema totalmente diferente al capitalismo, donde lejos del liberalismo, lejos del individualismo y de la meritocracia que plantea el capitalismo, aparece el comunismo como diciendo, no, el Estado sí tiene que ser partícipe dominante, sacarle a todos todo y repartir de manera igualitaria. Se lo estoy explicando a grosso modo, ya verán en otro momento qué es el comunismo, pero a nivel idea de propiedad privada, plantea esto. Nunca se cumplió eso, pero yo les digo los ideales. Pero como el sistema social explotaba por los 4 costados, porque los trabajadores, por más amenazados, torturados y asesinados, igual seguían en una revolución total, porque no podían sostener ese nivel de vida. Piensen que en la Edad Media un hombre moría en la Revolución Industrial un hombre moría de viejo a los 45 años. A los nenitos los usaban con un cajón que le enganchaban en la espalda para que se metan en los túneles a sacar carbón y morían escupiendo sangre a los 12 o 13 años. Las mujeres en las fábricas les pagaban menos de la mitad que a un hombre y aparte se la violaba el dueño de la fábrica y todo el mundo. Esto era. Esa vida hizo que los trabajadores hagan algo que no habían hecho nunca en su vida. Trabajar en una fábrica logró que el trabajador, al estar todo el día juntos, se trabajaba 18 horas, las camas calientes se les decía, te ibas a dormir 6 horas, ya te reemplazaba el otro, 18 horas se trabajaba. Pero esos trabajadores, todos sometidos de la misma manera, viviendo la misma historia, con los mismos padecimientos, la misma pobreza, las mismas enfermedades, pero no en el campo como antes, que tenían muy poco contacto unos con otros, sino todos metidos en un mismo galpón negro y venenoso, logran, como también lo dice Marx, cobrar conciencia de clase. Cobran conciencia de clase. Parece que el urbanismo contribuye a cobrar conciencia de clase. Te ves con el vecino todos los días, viven en los mismos barrios en torno a las fábricas, sin cloacas, respirando vapores todo el día, en pobreza, un solo cuarto, familias de 12, 13 hijos. Los sueldos en tickets que se podían cambiar solamente en los almacenes cuyos dueños eran los dueños de las fábricas. Eso despertó la conciencia de clase. Nosotros, los proletarios, si paramos, todo este sistema se cae. Por otro lado, la clase hegemónica, manejadora del conocimiento legitimado y de los discursos legitimados, que tanto se preocupaba por las ciencias duras, que eran las ciencias naturales, empiezan a tener, yo les dije que la ciencia era utilitarista, pero acá hay un problema, y es que la sociedad no se la podía manejar. Y ese es el contexto de nacimiento y de justificación del origen de las ciencias sociales. Por ejemplo, de la sociología. No nacieron para hacerle un bien a la humanidad, Nacieron para ver cómo se podía manejar a la sociedad. Qué mecanismos subyacían al funcionamiento social y cómo se podía intervenir desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología, para manejar a las sociedades. Por eso yo les digo que después las sociedades pueden reinventar el objetivo del conocimiento cuando se apoderan del conocimiento.
Sí, Profe, el término GIA significa el estudio de, ¿no? claro. Como antropología, biología, el estudio de tal ciencia. Sí. Por ejemplo, surge la antropología, estudios del hombre. El contexto de nacimiento de la antropología, que es la ciencia de la otredad, en diferencia de la mismidad. La mismidad es el europeo, blanco y católico. Y la otredad son los asiáticos, los africanos, los americanos. El verdadero motor que subyace al nacimiento de la antropología es estudiar a esa otredad que va a ser dominada mediante el imperialismo. Así nace. Pero después, por ejemplo, en África surge la antropología de la liberación. En América, la antropología tercermundista, y es la herramienta intelectual y filosófica de todos los guerrilleros que se rebelaron a todo eso. ¿Entienden? Pero la cosa es que el nacimiento es ese, igual que la sociología. Por eso aparece el estructuralismo, el funcionalismo, ver cómo funciona la sociedad de la mano de también los positivistas, Spencer, Weber, los grandes positivistas que le dieron la mano al origen de la sociología, de la mano de la política. La política, obviamente, la ciencia política era una ciencia clave que ya antiguamente había sido iniciada por Maquiavelo en su libro El Príncipe, donde explicaba racionalmente cómo había que actuar para manejar a la gente. En lo que se llamó el despotismo ilustrado del siglo XVIII, donde los reyes, para ser exitosos, ya no se podían basar en su sangre divina, tenían que utilizar estrategias de dominación y de adherencia de sus súbditos. Bueno, entonces ya llegamos increíblemente, si es que entendieron, a tener en nuestra cabeza un contexto de la ciencia en general y de las ciencias sociales en particular. Y ahora vamos a especificar un poquito más y vamos a meternos en la historia, que es la ciencia que más nos interesa a nosotros. Pero la historia es la más amplia, porque la historia se vale de muchas otras ciencias que le funcionan como auxiliares, como la antropología, la economía, la ciencia política, el arte, la religión, lo filosófico, todo es histórico. Pero la historia, también la historia moderna, surge en el siglo XIX, porque si hablamos de la historia antigua, podemos hablar también de la antigua Grecia, cuando el amor al conocimiento de otras culturas, pero ahora la historia moderna, la del siglo XIX, en gran medida, tiene el paradigma, o tiene la premisa básica de que el que maneja el pasado maneja el presente. Que depende de lo que yo te cuente de tu pasado para condicionar tu presente hoy. Entonces, y para manejar tu futuro también. Y hay que legitimar una historia que construya sentimiento de nacionalidad, que fomente la idea de pertenencia a una etnia y el orgullo y el alto nacionalismo, pero que sea muy apta para el mundo del trabajo, a la que no se le fomente mucho el discernimiento, el debate o la discusión, porque eso genera problemas y el sistema tiene que ser productivo, no es para discutir, es para trabajar y producir. Y el positivismo, transformado en teoría pedagógica, nunca va a ser la historia del debate, va a ser una clase como esta, que ustedes están todos callados y yo soy el único dueño de la verdad, así, ¿entienden? El positivismo es altamente memorístico, no se le va a enseñar al estudiante a sacar conclusiones propias, a discernir con lo que dice el autor del libro. Olvídate, te daban 20 palazos en la cabeza si hacías eso.
el tema iba a ser repetir memorísticamente y la información. Y la información legítima era aquella que se esté sustentada en documentos o en restos arqueológicos, materiales, visibles y comprobables. Y ahí, ya que les hablo de eso, les digo que viene el gran problema en el nacimiento de las ciencias sociales, que es el problema del método. Porque obviamente las ciencias sociales no pueden sumirse en el método de las ciencias naturales, de la observación y la experimentación en el laboratorio. Aunque ustedes me pueden haber dicho, sí, los higienistas lo hicieron, Hitler lo hizo. Sí, bueno, pero todo prohibido, todo secreto. Pero oficialmente no se puede hacer. Entonces, como las ciencias sociales no podían adherir a ese método, durante siglos y hasta el día de hoy siguen siendo cuestionadas como verdaderas ciencias, o si no son áreas especulativas del saber. Y las ciencias fuertes siguen siendo consideradas la matemática, la lógica y las ciencias naturales, mientras que las ciencias sociales siempre están en el mundo de entre ciencia y especulación, entre ciencia y subjetividad, porque la ciencia supuestamente es objetiva, mientras que las ciencias sociales siempre están manchadas por la subjetividad del antropólogo, del historiador, del sociólogo, etcétera, etcétera. Después vamos a ver que la objetividad no existe plenamente en ninguna ciencia, pero bueno, las manchadas, las criticadas, las que tienen mala fama en la subjetividad son las ciencias sociales. Profe, entonces quiere decir que, o sea, la idea de subjetividad a la que usted se refiere tiene que ver con esta introducción de Comte del tema de paradigma, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí lo que el compañero se está refiriendo, hablando netamente del universo de la ciencia, es que la ciencia positivista fue pensada como una ciencia lineal, ascendente, siempre de menor complejidad a mayor complejidad y de menor perfección a mayor perfección. Pero en el siglo XX, Thomas Kuhn planteó las revoluciones paradigmáticas en la ciencia. Y él dijo que la ciencia no era lineal ni ascendente, sino que la ciencia se manejaba a través de paradigmas, modelos explicativos de la realidad válidos en una época histórica determinada, compuestos por muchas áreas del saber y por muchas teorías, las cuales unas se sostienen en las otras, conformando esa gran estructura que es el paradigma. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Paradigma es un modelo explicativo, una construcción, una forma de entender la realidad que la humanidad construye en determinada época histórica. El paradigma está fuertemente atravesado por relaciones de poder, porque también aparece ahí qué conviene saber y qué no conviene saber. Es muy rígido el paradigma y rechaza profundamente a toda esa ciencia que plantee situaciones que no se correspondan o no encajen con lo que el paradigma plantea o sostiene. Por eso siempre hay una ciencia como oficial, instituida, fuerte y hegemónica, y una ciencia que corre por un camino paralelo que es la fuerza instituyente, la ciencia que está en discordancia con el paradigma, pero entonces no es aceptada, no es legitimada, no es publicada en los papers de comunicación científica, no es difundida o es como menospreciada, considerada poco seria, por las relaciones de poder que implican los paradigmas científicos que están cargados de intereses políticos, económicos, ¿sí? Kuhn plantea que esos paradigmas con el tiempo entran en crisis porque no dan empiezan a no dar respuestas a muchas cosas, al mundo de lo fenomenológico, no se está correspondiendo, y cuando una teoría cae, como todas se sostienen unas a otras, empiezan a caer y se entra en crisis. Esa crisis paradigmática
desemboca en una revolución científica, donde ya lo que pierde vigencia es el paradigma, que es reemplazado por un nuevo paradigma. Pero el paradigma positivista, el paradigma no es que muere y muere definitivamente, sigue coexistiendo con el nuevo paradigma, porque, por ejemplo, hoy yo les puedo garantizar que el paradigma positivista en la educación sigue existiendo totalmente, y hay miles de formatos y de docentes y de universidades y de instituciones que siguen funcionando a nivel positivista. Entonces, bueno, aparte una cosa es lo que se dice desde el discurso y otra cosa es lo que se ejecuta materialmente. Aparte la historia de conformar esta idea de ciudadano del Estado Nacional quiere reemplazar a lo que antiguamente era la tradición oral, porque cada persona en la antigüedad tenía sentido de pertenencia a su propio clan, y el individualismo no era tan importante, era mucho más importante el grupo al individuo. Lo importante era saber vos de quién eras hijo, de quién eras nieto, qué hazañas habían hecho tus padres o tus abuelos y de qué lugar eran. Y también eras el depositario de las vergüenzas, de las equivocaciones de tus ancestros. Pero los ancestros eran sagrados, igual que los ancianos. Eran los sabios. En la modernidad, el anciano va al geriátrico porque no es productivo y no sirve. Pero en la antigüedad, el anciano era el sabio. Vos eras, por ejemplo, Nazarena serías Nazarena de Quilmes, hija de la costurera, nieta de la labradora de tierra. ¿Entendés? Eras vos, pero eras tu clan y tu grupo. Y te presentabas así. María Magdalena era María de Magdala, una sabia, pero estaba diciendo de dónde era, de dónde venía, de cuál era su familia y su lugar de origen. No sé, Marlon, el herrero de Irlanda, hijo de no sé quién, pero su nombre, su presentación, hablaba de su clan, de su sentido de pertenencia. Todo eso en la modernidad es desintegrado y lo que te estructura es la clase social a la que te perteneces o tu profesión. Fernando de clase, no sé, media baja, profesor. Y yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy trabajador de fábrica. Eso sos. Ese pasa a ser el eje, el lugar de la productividad. Y la historia intenta generar un consenso casi naturalizado de las cosas para no generar debate ni nada que rompa el status quo del sistema armado, sino para que cada cual ocupe el lugar que por naturaleza histórica tendría que ocupar. Por otro lado, genera prestigio social. Es un conocimiento que no sirve para el debate, ni para la construcción de nuevas miradas, ni para la resolución de conflictos concretos, sino para también darte nivel cultural. Si vos sabés de la antigua Roma, la antigua Grecia, sos una persona culta, te manejás en las élites, te otorga estatus social. Sin embargo, la historia resignificada se va a transformar en la herramienta para entender la lógica del presente y los mecanismos de relaciones de poder que se ejercen en las sociedades para poder transformar eso. Ahí la historia se vuelve una herramienta de transformación y no de sostenimiento de status quo. Los grandes intelectuales revolucionarios saben largamente de historia. ¿Entienden la diferencia? Por supuesto que las relaciones de poder van a controlar desde el aparato estatal quién es docente y quién no, quién puede enseñar y qué libros pueden escribirse y circular y cuáles no, en tales o cuales periodos, qué palabras pueden pronunciarse. En la historia argentina, en un periodo, estaba prohibido la palabra Perón. Estaban prohibidos los libros de Freud en la dictadura del 76.
a palabra borrada, estructura de pensamiento eliminada. ¿Me siguen? Bueno, perdón por estos saltos que son, pero creo que ustedes los van entendiendo perfectamente, porque son temas que siempre aparecen y que largamente. La idea es que ustedes sí sean estudiantes críticos, que puedan hacer asociaciones de todo, que puedan ir haciendo estas miradas amplias, más allá de lo que vean específicamente en cada materia. Porque yo les aviso que ni empecé a hablar todavía de mi materia específica. Lo que estoy haciendo es meterlos en el mundo de la ciencia y de la historia, y de las ciencias sociales, y de la mirada crítica que tenemos que tener los formadores. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno. Con todo esto, respiren, relájense, porque siento que les estoy dando información como un animalito. Pero también ahora nos tenemos que... Tómense un segundo. Pueden ir a tomar agua si quieren, algo. Necesito que bajemos un segundito, porque voy a cambiar de tema. Y no los quiero así presionar tanto. Entonces lo que les pido es que bajen un segundito, se relajen. Eso también ustedes pueden apagar las cámaras si quieren. Hoy se usa muchísimo la educación emocional, el yoga en las clases, la meditación. Ustedes pueden perfectamente en determinado momento interrumpir su clase y decirle a los estudiantes, vamos a relajarnos, ponen una música con el celular y los hacen descansar un poquito, aflojan, ¿sí? Mientras tanto les voy contando que les mandé un material que es simple y uno que es complejo. El simple son audiovisuales y que están relacionados con el proceso de hominización que ya vamos a ver qué es. Y el complejo es un libro de antropología de Mirta Lichetti, pero no se agarren la cabeza porque ustedes no tienen que leer todo ese libro. Ustedes solamente tienen que leer a partir de la página 62, que es el capítulo del proceso de hominización. Profe, ahí le iba a hacer una pregunta. ¿De la página 62 hasta qué página? Hasta que termine todo el capítulo. Todo el capítulo. Hasta que termina el capítulo. Todo el capítulo. Listo. Pero, Víctor, escúchame. Vos lo tenés que leer a nivel informativo. Los apuntes de tu carpeta, si vos querés sacar cosas de ahí, perfecto. Pero con que lo saques de la explicación que yo voy a dar y de los audiovisuales que vas a ver, está bien. Eso va a ampliar, te va a dar una mirada mucho más científica y antropológica, que es una ciencia auxiliar de la historia. ¿Sí? Sí, no, yo lo leí completo y ya estaba yendo para otro lado también, así que por eso le preguntaba. Profe, me retiro, voy al baño. Dale, anda tranquilo. Vamos a esperar unos minutillos. ¿En qué hora estamos ahora, chicos? Las Son 8, 8 y 2 profe. minutos. 8 y 2. Bueno, Consulta, profe. sí. Ese material que dio del libro y demás, a mí no me llegó por ningún medio. Está en el Classroom. Bueno, no me llegó la invitación a mí por medio del correo. No me llegó, por ejemplo, la invitación de... Pero, ¿vos estás anotada en la materia? Sí. Sí, me Porque anoté yo- todas. A ver, espera. ¿Quién me está hablando? Paula Mariana Sánchez. A ver, espera. Profe, a mí tampoco me Paula, llegó por mail ni por Classroom. A mí también lo mismo, disculpe. Bueno, paren. Disculpe, profe, a mí también, somos un pares. Hagamos esto. Todo estudiante. Ustedes ahora me van a subir al grupo. Bueno, Ok. en ese grupo de WhatsApp, todos los estudiantes que no les llegó la invitación para el Classroom, pero que sí están en la lista, porque yo solo tengo que comprobar, Ok. me mandan el nombre y apellido y su mail perfectamente escrito. Entonces, yo lo corroboro y les vuelvo a mandar la invitación. Bueno, perfecto, profe. quedamos así. Igual, también pueden hacerlo ustedes, porque todo el resto que sí tiene el código, se lo suben al grupo y con ese código ya suben. Y lo solucionan en 2 minutos. Ni siquiera tendría que hacerlo yo. Si ustedes ya están inscritos, suban al grupo el código que les envié y ya entran al Classroom. Y ahí tienen todo el material. ¿Está bien? Entendido, profe. Ese es el desconocimiento de no saber utilizar bien el Classroom.
Bueno, entonces mejor hagamos eso, no me llamen a mí. Que alguno, Miguel Cerrone, vos podrás subir al grupo de WhatsApp el código de clase para que todos se sumen y ya está. Ayer lo subí, y es más, ahora bueno, a ver si lo puedo compartir por acá. Bueno, chicos, entonces lo tienen. Bueno, listo, estamos listos, se relajaron. ¿Es la página 62 o 262? 262. Ah, listo. Dice proceso de hominización. Bueno, chicos, tengo que acelerar mucho porque ahora termino esto y tengo que hacer exactamente lo mismo con geografía. Vamos a remontarnos en el tiempo, necesito que vuelen, que viajen, que se imaginen, porque nos vamos a ir aproximadamente a 10.000 millones de años, ¿sí? Atrás. Piensen que hace 4.000 millones de años que existe la vida sobre la Tierra y que se conquistó, pero en las aguas, pero que se conquistó el continente a 400 millones de años aproximadamente. Que se extinguieron los dinosaurios hace 60 millones de años, aparentemente. Y unos 50 millones de años, entre 60 y 50 millones de años, que aparecen los mamíferos sobre la Tierra. Y de entre ellos, unos más evolucionados, que es una serie de primates. Primates no es que son monos, son primates. Los gorilas y los chimpancés y los homínidos derivaremos de ellos, si es que la teoría darwinista es real. Porque aprendamos a ser críticos. Estamos siempre acostumbrados a dar por verdad lo que es teórico. Porque la verdad que la teoría del origen del hombre a partir del primate no está comprobada. Pero sí es la que domina en el paradigma científico hegemónico hoy y desde el siglo XIX. Pero si es un momento entra en crisis, como está ocurriendo ahora, que aparecen nuevas miradas como la ingeniería genética, que nos pone frente a cosas que no tenemos explicación. Por ejemplo, que el cromosoma 1 y 2, los seres humanos lo tenemos fundido en uno solo, cosa que la naturaleza no hace, no saben de dónde salió eso. Pero bueno, a nivel ortodoxo, digamos que nosotros provenimos por evolución de los primates. Pero siempre van a tener que estar preparados ustedes para que en las escuelas, que esto lo van a enseñar en primer año, también conozcan la explicación religiosa, porque muchos chicos lo van a requerir así, o padres. Pueden venir padres a decir, yo no quiero que a mis hijos les expliquen solamente lo evolucionista, quiero que le expliquen el origen del hombre como producción de Adán y Eva. Y punto. Profe, ¿puedo decir algo? Profe, disculpe que lo moleste. Recién nos están avisando que tenemos también otra clase con la profesora Akrich a las 8 y supuestamente está en clase. Yo no sé si le habían avisado o... Porque encima la clase está buenísima. Sí, lo que pasa es que ustedes entre 6:30 y 8:30 sí. es mi clase. Perfecto, entonces ahora vemos cómo nos comunicamos. Listo, profe. Claro. Sí. Yo no creo igual, mis clases no van a ser todas tan largas, pero hoy y quizá la próxima, porque van a empezar a recibir un cuanto material y quiero hablar de todo eso. Bueno, a ver, voy a acelerar el tema. Perfecto, no hay problema. El tema que les estaba diciendo es que hace entre 15 y 8 millones de años, en el continente africano, una actividad tectónica fuertísima, terremotos increíbles, dividieron al continente en dos. Aparece la falla de Rift. Entonces, de esos primates, unos quedaron en el lado este y otros en el lado oeste. En el lado oeste, en ese proceso de transformación de relieve, se genera una cadena montañosa, que esa cadena montañosa no le da paso a las nubes procedentes del Atlántico. Y ustedes saben que las nubes son las que generan después la lluvia, por el ciclo del agua. Entonces, en esa región oeste empieza a producirse un alto proceso acelerado de desertificación.
y todo lo que era una selva y un bosque frondoso y que era el hábitat perfecto para esos primates que vivían en la copa de los árboles y que se alimentaban de frutos y hojas del árbol, empiezan a tener un destino totalmente diferente a los primates que quedaron del lado este, donde el clima no cambia, y que evolucionan en gorilas, chimpancés. Chicos, igual estamos siempre en el terreno especulativo, ¿eh? Esto sépanlo, lo estamos dando como que lo tuviéramos tan claro. Esto aparentemente ha sido así. Estos primates, que son los que quedan en el lado oeste, son los que empiezan a aparecer a través de los años y el aceleramiento del proceso de desertificación, la profunda falta de alimento, las condiciones cada vez más complejas para la supervivencia. Pero desde las copas de los árboles, su vista les permitía observar que mucho más allá había vegetación, y su instinto de supervivencia los hizo tomar el gran riesgo de bajarse de los árboles. Estos saltos cualitativos en las conductas de los animales suelen ocurrir. Por ejemplo, hoy en el sur se detectó una orca que está cazando de una manera totalmente diferente, sale del mar, caza a su presa solamente para enseñarle a la cría, entonces después la suelta, no la mata, pero le está enseñando a la cría y casi camina con sus aletas. Es un salto cualitativo, esa orca ya está con chip, la siguen, la estudian, hizo algo que nunca una orca hizo. Bueno, algún día un prehumano, un primate, decidió bajarse de los árboles y arriesgarse caminando por lo que antes era la selva, pero que ahora se transformó en una estepa, una sabana, perdón, a buscar otra cosa porque si se quedaba ahí se moría. Disminuyó profundamente su población, los partos, las hembras morían las crías, desnutrición. Y bajarse del árbol, quedarse en el árbol igual era morir. Bajarse en el árbol era enfrentarse a todos los riesgos de los depredadores que existían abajo. Salir de una vida segura, pero también salir de una muerte segura. Al salir y caminar en 4 patas por la sabana, perdían perspectiva del espacio. No veían nada. Los pastizales los tapaban. Tampoco detectaban a los depredadores que podían venir. Entonces, quizás se vieron forzados a caminar provisoriamente en sus 2 patas traseras, y muchas veces si se caminaban por pantanos o agua, porque ahí la fuerza de gravedad no los tiraba tanto para abajo y los ayudaba más fácilmente a caminar en 2 patas. Esto de caminar en 2 patas también los favorecía a la hora de la exposición de todo el lomo al sol. No es lo mismo ir en vertical que ir en horizontal. Pero además les dejó liberadas las que eran las 2 patas de adelante, con las que pudieron empezar a hacer cosas que antes no hacían porque era solamente la marcha. En ese proceso de transformación están haciendo una especie a la que se la va a llamar homínidos, y de los homínidos es que vamos a ir evolucionando nosotros, ¿no? En el norte de Etiopía se encontraron los restos de una hembra a la que se la bautizó con el nombre de Lucy, porque en la radio continuamente estaban escuchando a los Beatles, los geólogos y los antropólogos, y escuchaban ese tema Lucy, así que esa hembra de 1,50 m, ese cadáver, ¿no? Esos restos arqueológicos, fueron de esa primera primate que empezó a mutar. Si hablamos de las transformaciones biológicas, bueno, hablamos de la postura erguida, entonces, a la que llamamos bipedismo, y que le permitió la liberación de las manos. Luego, el pulgar también tiene una transformación y puede volverse oponible. Los monos no pueden hacer esto. Y tener el pulgar oponible nos permite la motricidad fina, agarrar cosas, construir, limar, tallar,
etcétera, etcétera, y todo lo que vamos a hacer con nuestra micromotricidad gracias al pulgar oponible. Fundamental el aumento del volumen del cerebro y el desarrollo de los lóbulos frontales, que viene de la mano con sentimientos éticos y morales. Grandes misterios, muchachos, grandes misterios, porque estamos hablando de cosas increíbles. Por eso ahí otra vez entra lo espiritual, lo religioso, porque es totalmente lícito que alguien diga sí, porque el hombre tiene elemento divino en sí, y no solamente es un cuerpo biológico. Y sí, lo podemos aceptar como pensamiento y como forma de creencia. Desde lo físico, biológico, el cerebro nos crece, se nos desarrollan los lóbulos frontales y los ojos se nos corren hacia adelante, las cuencas oculares, y nos dan vista frontal que permite profundidad de campo a la hora de percibir. ¿Sí? Esto obviamente no fue un proceso lineal. Las distintas clases de homínidos convivieron, no es que se tenía que extinguir una para que aparezca la otra. Lo que sí fue pasando es que cuando aparecía una superior se iba imponiendo y a la larga desaparecía la anterior. Pero durante muchísimo tiempo convivieron y hasta se cruzaron. El ser humano apareció hace unos 2 millones de años aproximadamente. Se inicia en el periodo de historia que se llama el Paleolítico. El Paleolítico es periodo de la piedra vieja, quiere decir, y se caracteriza porque se trabajaba muy rústicamente con la piedra. Y ese periodo del Paleolítico se divide en Paleolítico inferior, medio y superior. Ahí hace su aparición el hombre. Les digo que el Australopithecus afarensis vivió solo en el continente africano, ese es Alusi, y entre 4,5 y 2,5 millones de años atrás. Del Australopithecus es que se deriva el género, termina derivándose el género humano, ¿no? Actual. El Australopithecus fue el primero en caminar en 2 patas. Y también ya utilizaba palos y piedras para defenderse. Pero no fabricó. Profe, ¿No? Sí. Hoy, con el material que usted nos mandó, miré un documental de National Geographic que estaba en internet, Sí. y decía que uno de los factores fundamentales de la evolución del hombre era el aporte de la proteína, de la carne, que ayudó a la evolución del cerebro. Porque tenía los cráneos más chicos. Sí, muchos nutricionistas actuales se basan en eso para estar en contra de los vegetarianos. Vieron que los vegetarianos o los veganos siempre dicen, pero originalmente comíamos semillas y raíces, y los que sostienen esta postura te dicen, sí, originalmente, pero cuando evolucionamos adquirimos proteína proveniente de la carne. Bueno, todo eso está en debate, pero sí, hay toda una corriente que sostiene eso. Entre hace 2,3 millones de años aparece el Homo habilis, que estuvo 6 millones de años aproximadamente. Porque este sí ya es habilidoso y empieza a hacer herramientas. Con ese Homo habilis, digamos que comienza la prehistoria, porque la prehistoria en gran medida, como no hay escritura, se basa en esas herramientas que aparecen, que son piedras con forma de punta de flecha, etcétera, etcétera, y restos óseos. Además, este Homo habilis podía comunicarse con sus compañeros mediante sonidos que ya eran bastante específicos, no eran como los aullidos del resto de los monos que tienen uno para peligro, uno para aparearse, sino que parece que ya empezaban a haber un código de sonidos cada vez más específico, que fue el pre-lenguaje simbólico. Pero tampoco nunca salió de África. Luego llegó el Homo erectus, que vivió aproximadamente desde unos 1,6 millones de años hasta hace unos 120.000 años aproximadamente. Él aprendió a conservar y dominar el fuego. Es el de la película La Guerra del Fuego, que yo les voy a mandar,
excelente película antropológica que se las recomiendo, muy buena. Fue el primero de los homínidos en extenderse por fuera del continente africano. Hace aproximadamente unos 300.000 años hizo su aparición el hombre de Neandertal, u Homo neanderthalensis. Ese hombre de Neandertal fue el antecesor del Homo sapiens. Nosotros, la especie que somos el Homo sapiens, que algunos llamaron Homo sapiens sapiens, pero eso ya no se usa más, el Homo sapiens convivió con el hombre de Neandertal. Y hoy está en discusión porque parece que en nuestros genes aparece la genética neandertalensis. Quiere decir que nos hemos cruzado con ellos y que los tenemos en nuestros genes todavía. Tenían sentimientos de moralidad, de ética, enterraban a sus muertos, no abandonaban a sus enfermos, les ponían flores en las tumbas, ornamentaban sus cuerpos, realizaban útiles de piedra, con mayor variedad y mayor sofisticación, flechas, raspadores, encendedores, y vivió en Asia y en Europa. Hace unos 120.000 años aparece el Homo sapiens, nosotros. Desarrollamos las primeras manifestaciones artísticas y aunque le parezca mentira, ya aparecimos con alguna especie de creencia religiosa porque enseguida creamos un tótem, una piedra, un animal o una planta como sagrada para adorarla. Y ahí se termina de desarrollar los lóbulos frontales y aparece la posibilidad del lenguaje simbólico, única especie, al menos en este planeta, que lo tiene. ¿Qué es el lenguaje simbólico? El lenguaje simbólico es poder hablar comunicar sonidos articulados en palabras que representan a las cosas. Yo, si digo elefante, el elefante se hace presente, aunque no hace falta que el animal de África con trompa y colmillos esté. Yo digo elefante y todos compartimos el código y el elefante aparece, ¿o no? Eso es lenguaje simbólico. Poder, mediante palabras, reemplazar a las cosas. La cosa es asesinada por la palabra. ¿Se entiende? Y este Homo sapiens se extendió por todo el mundo. Y somos nosotros, muchachos, que acá estamos, comunicados a través de esta máquina. Bueno, discúlpenme toda la información que traté de meterles en tan poco tiempo. Gracias por la paciencia, por estar conectados. Gracias por la solidaridad de pasarle los apuntes a sus compañeros que no se hayan podido comunicar. No se asusten con todo el material que les puede ir llegando, porque lo van haciendo, como yo les dije, no es para mandármelo a mí, y yo ya les planteé el contexto en el que se tienen que mover a nivel cognitivo. Un placer grande estar con ustedes y ejercer mi profesión con gente con muchas ganas de aprender. Cuentan conmigo y adelante en este camino y nos veremos en la próxima. Yo ya les voy a anunciar cuándo. Muchas gracias. Gracias.